Konnichiwa, ya estamos de vuelta de vacaciones y hoy vamos a ver el vídeo de la voz pasiva en japonés o la forma pasiva, que en japonés se dice ukemi ke. Muy bien, para los que no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo, y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre kanjis, cultura japonesa, idioma japonés y todo lo que tenga que ver con el japonés en general. También subimos reseñas, aplicaciones, total, un montón de cosas que intentamos que os vengan bien para facilitaros un poco el estudio del japonés. Ahora sí, vamos a empezar con la voz pasiva del japonés o la ukemi ke. La voz pasiva, como os he dicho hace un momento, se dice ukemi ke, ¿bien? Entonces pasamos a la siguiente pantalla. Bien, lo primero, antes de empezar a hablar de la voz pasiva, tenemos que aprender a conjugar la voz pasiva, ¿vale? Entonces, el grupo 1 de los verbos, por ejemplo, kakimasu, para convertirlo a pasiva, lo que tenemos que hacer es que el ki se pase al sonido de la A, entonces en vez de kaki sería kaka, y luego eliminamos el más y añadimos remas. Entonces, kaka, remas. Por eso aquí en grande os he puesto reru. Reru o remas es lo mismo, dependiendo si hablamos en formal o coloquial, ¿no? Entonces, kaki, kaka, y luego le añadimos reru o remas. Kaka, remas. Siguiente ejemplo, ¿vale? Keshimasu. Que sí, siempre hay que fijarse en lo que hay delante del más, ¿no? Entonces tenemos un shi. Ese shi lo tenemos que pasar a sa. Entonces se quedaría en que sa. Y luego le añadimos el reru o remas. Que sa, remas. Yomimas, lo mismo. El mi lo pasamos a ma, yoma. Entonces, yoma, remas. Kai. Si os acordáis, la i en la forma nai, porque esto de pasar la letra i a la a es algo que aprendimos con la forma nai, ¿verdad? Básicamente es como hacer la forma nai y quitarle el nai. Entonces, kaimas en forma nai era kawa nai, ¿os acordáis? Entonces, ese kawa nai, ¿no? Le quitamos el nai, se nos queda solamente en kawa, y ya después le añadimos el remas para hacerlo pasiva. Básicamente, hacer la forma pasiva es pasar los verbos a forma nai, eliminar el nai y ponerles el reru. Entonces, kawa reru, kawa remas. Esa sería comprar en voz pasiva, ¿vale? Kawa remas, ser comprado. Siguiente, oshimas, lo mismo, ¿no? Osa remas. Son verbos de ejemplo, ¿vale? Y por último, uri más, ura remas. Uri, ura remas. Siguiente, pasamos al grupo 2. En este caso, si veis en grande, he puesto rareru. ¿Por qué? Porque en los verbos del grupo 2 eliminamos el más, de tabe más nos quedamos solo con tabe, y después hay que ponerles rareru o raremas, ¿vale? Entonces, tabe más, tabe raremas, tabe raremas, tabe rareru, tabe raremas. Siguiente, ne más, igual quitamos el más, se nos queda ne, y luego ponemos rareru. Entonces, ne rareru, ne raremas, ne raremas. Siguiente verbo, tenemos el verbo mimas, ¿vale? Mimas, entonces miraré más, miraré más. Y el último que he puesto de ejemplo, home más, que es como elogiar, es homerare más, homerare más. Pasamos a la conjugación del grupo 3, como siempre el verbo shimas y el verbo kimas, pero kimas de venir. Entonces, shimas en forma pasiva es saremas, saremas. Y kimas es koraremas. Igual que en la forma nai, kimas era konai, pues en forma pasiva es también ko. Entonces, koraremas, koraremas. Entonces, shimas, saremas, kimas, koraremas. También sabéis que el grupo 3 son los compuestos con shimas y los verbos compuestos con kimas. Ejemplo, shitsumon shimas sería shitsumon saremas. Recordad que lo único que hay que cambiar es el verbo, en este caso shimas, saremas. Y abajo, tsurete kimas, tsurete koraremas. Tsurete kimas, tsurete koraremas. Cambiamos el último verbo, que este sería ser traído. Muy bien, como ya sabemos conjugar la forma pasiva, o más o menos, obviamente tendréis que practicarlo, hacer ejercicios, ahora os voy a explicar los tipos de pasivas que hay. Os explico, dependiendo del libro que cojáis de japonés, hay unos profesores que dicen que hay un número X de pasivas y otros profesores dicen otras, ¿vale?
que prácticamente 3 mínimo hay, ¿vale? Entonces, por eso siempre los profesores decimos pasivas tipo 1, pasivas tipo 2, pero hay algunas que no están muy bien catalogadas, entonces por eso cada persona lo explica a su manera, ¿vale? Cada profesor. Entonces, yo os voy a decir cómo las subdivido yo. Entonces, la primera pasiva yo creo que es la más fácil de entender porque es como las que tenemos en español y son muy fáciles. Básicamente, el sujeto y el complemento directo cambian de orden. Es como que les damos la vuelta, ¿no? Entonces, ejemplo, la primera frase. Minna ga anoko o aiste imasu. Significa todo el mundo, aiste imasu, quieren. Entonces, todo el mundo quiere a aquel niño, anoko. Minna ga, todo el mundo, aiste imasu, quieren a aquel niño o aquella niña. No sabemos si anoko es un niño o una niña, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere a ese niño o a esa niña. Bien, ¿cómo lo diríamos en voz pasiva? ¿Vale? Sería anoko wa minna ni aisarete imasu. Si os fijáis, este aisarete es el verbo en pasiva, es aisareru, que le hemos puesto en forma T, aisarete con imasu. Es como que aquella niña o aquel niño es querido por todos. Bien, vamos a abrir un momento la Jamboard. Bien, en la Jamboard he puesto la misma frase para un poco enseñaros esto, ¿no? Tenemos aquí minnaga y aquí minnani. Lo que os decía es que cambia el orden, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos anoko o y aquí anoko wa. ¿Vale? El orden de la frase cambia, pero es que además también cambian las partículas, entonces hay que tener cuidado porque aquí decimos anoko o y aquí anoko wa, porque pasa a ser el sujeto, ¿verdad? Y luego aquí al otro lado tenemos minnaga y minnani, porque pasa a ser por todo el mundo, ¿no? ¿Vale? Entonces, básicamente lo que quiero que entendáis es que es como hacer un aspa o una cruz, es como que van en el otro sentido, ¿no? Es decir, lo primero pasa a segundo lugar y lo del segundo lugar pasa a primer lugar. Vamos a verlo mejor con el PowerPoint, digamos, pero básicamente quería que os fijaseis en esto, que hace como una cruz, ¿vale? Y obviamente las partículas cambian, ahora os explico por qué, ¿vale? Bien, entonces, minnaga, aquí, minnaga, en la primera frase, es el sujeto, ¿no? Todo el mundo, por eso va con ga. Yanoko o sería como el complemento directo, entonces todo el mundo lo quieren. ¿A quién o el que quieren? A esa niña. La cosa que quieren van con o, en este caso no es una cosa, es una persona, ¿no? ¿Vale? Entonces, en la siguiente frase es anoko wa, es el sujeto de la frase de voz pasiva, ¿vale? Es anoko wa, aquella niña, minnani, por todos, aisarete y más, es querida, ¿vale? Entonces, aquella niña es querida por todos. Bien, siguiente frase. Dice, neko ga nezumi o tabemashita. Neko ga nezumi o tabemashita. Entonces, neko ga es el sujeto de la frase en voz activa y nezumi o el complemento directo, ¿no? Entonces, el gato se comió al ratón. Neko, el gato, tabemashita, se comió, nezumi o, al ratón. Y entonces, al revés, la frase al revés y en voz pasiva quedaría con, al revés, recordad la cruz. Nezumi wa neko ni taberaremashita. Nezumi wa neko ni taberaremashita. El ratón fue comido por el gato. El ratón fue comido por el gato. Estas son las pasivas más fáciles porque estamos muy acostumbrados también a usarlas en español. Pasamos a pasivas tipo 2. Las de tipo 2 son las que usamos ni en la voz activa. Si os fijáis, la primera frase dice Gaikokujin wa watashi ni michi o kikimashita. Si nos fijamos, en estas frases de la pasiva tipo 1 no venía ni en la frase con voz activa, ¿no? Venía anoko o, nezumi o, pero en estas frases, en la frase en voz activa, sí viene con ni alguna palabra, ¿no? Entonces, gaikokujin wa watashi ni michi o kikimashita. Esto significa, un extranjero me preguntó por el camino, ¿no? Estoy andando por la calle, vino una persona extranjera y me preguntó, perdona, ¿cómo se va a la farmacia?
Pues esto es lo que queremos decir, ¿no? Un extranjero me preguntó por el camino. Esto sería la frase en voz activa. Pero ¿cómo lo haríamos en pasiva? En japonés sería Watashi wa gaikokujin ni michi o kikaremashita. ¿Vale? Es como yo fui preguntado el camino por un extranjero. Obviamente las traducciones van a ser muy raras. Por eso tenemos que aprender la gramática japonesa y no siempre intentar buscarle una similitud con nuestro idioma nativo, ¿vale? Entonces, watashi wa gaikokujin ni michi o kikaremashita. Es como a mí me preguntó un extranjero por el camino, ¿no? El cómo ir a algún sitio. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Es como un yo fui preguntado. A mí me preguntaron por el camino. ¿Quién? Lo preguntó un extranjero. Estas son frases muy típicas del japonés. ¿Vale? Entonces, yo fui preguntado por el camino por un extranjero. Suena un poco raro, pero es así. Siguiente frase. Chichi wa watashi ni kaimono o tanomimashita. Dice, mi padre, chichi wa, watashi ni, a mí, nos vamos al verbo tanomimashita, me pidió kaimon o, las compras. Es decir, mi padre me pidió que comprase. Mi padre me pidió que fuera de compras, ¿no? Entonces, en voz pasiva sería yo, watashi wa, chichi ni, por mi padre, kaimono o tanomaremashita. Fui pedido que hiciese las compras. ¿Vale? Sé que es raro, pero es así. Entonces, yo fui por mi padre pedido que hiciese las compras. Es como mi padre me pidió que hiciese las compras, en japonés lo decimos en pasiva. Entonces, mi padre me pidió que hiciese las compras es yo por mi padre fui pedido a hacer las compras. ¿Vale? Es como yo fui pedido por mi padre que hiciese las compras. Repito, sé que es un poco raro, pero se dice así en japonés, ¿vale? Entonces, cuando en la voz activa usamos ni, ¿vale? El extranjero preguntó a mí por el camino o mi padre me pidió a mí que hiciese las compras, en estos casos, en la voz pasiva, yo seré el sujeto, ¿no? Watashi wa, y la otra persona, el que me ha pedido que haga algo, ¿no? El que me ha preguntado por el camino, va a ir con la partícula ni. ¿Vale? Entonces, watashi wa chichi ni. Yo, por mi padre, fui pedido. ¿Bien? Siguiente, pasivas de tipo 3. Esto es un uso muy japonés y es algo es inconveniente o molesto. Me explico. Dice, sujeto paciente de la frase en pasiva es igual a la persona que posee el objeto. El sujeto paciente de la frase en pasiva, es decir, de la frase pasiva, el sujeto, ¿vale? El sujeto paciente. Sujeto paciente de la frase en pasiva es lo mismo que la persona que posee el objeto. Vamos a verlo con ejemplo que así es muchísimo más fácil. Dice la primera frase, Ototo wa watashi no keiki o tabemashita. Ototo wa watashi no keiki o tabemashita. Mi hermano pequeño se comió mi tarta. Watashi no keiki, mi tarta, mi pastel. Mi hermano pequeño se comió mi tarta. Ototo wa watashi no keiki o tabemashita. El que mi hermano pequeño se haya comido la tarta para mí es molesto. Es como, joder, se ha comido la tarta. Cáspita, se ha comido la tarta. Entonces, como a mí me molesta eso, me molesta que haya sucedido eso, en japonés usamos la forma pasiva. Entonces, la frase dicha en japonés sería watashi wa, ¿vale? Ototo ni, por mi hermano, keiki o, la tarta, taberaremashita, fue comida. Es como un yo, por mi hermano, fue comida la tarta. Es como, me fastidia que mi hermano se haya comido la tarta, me molesta. Ha sido inconveniente para mí por algo. ¿Vale? Entonces es como, yo sufro eso, ¿no? El que se hayan comido la tarta. Entonces, como me ha molestado, entonces usamos la forma pasiva en japonés. Sé que es raro, pero ya como ya os he dicho antes, que es una forma muy típica japonesa de decir esto. ¿Vale? Entonces, cuando os fastidie algo, que os han hecho algo, entonces usamos la pasiva. Watashi wa ototo ni keiki o taberaremashita. Es como un yo fui comido la tarta por mi hermano.
Venga, la siguiente frase. Musume wa, mi hija, musume wa, watashi no sumaho o kowashimashita. Entonces, mi hija, mi smartphone, mi teléfono, mi móvil, ¿no? Kowashimashita, me lo ha roto. Es decir, mi hija ha roto mi teléfono móvil. Mi hija ha roto mi smartphone, mejor dicho, porque sumaho viene de smartphone, smartphone. Y la frase en japonés, para que suene natural, la diríamos en forma voz pasiva, ¿no? Entonces sería watashi wa musume ni sumaho o kowasaremashita, ¿vale? Kowasaremashita. Entonces, yo por mi hija me ha molestado que me ha roto el móvil, que me ha roto el smartphone, ¿no? Entonces es como yo he sido molestada por mi hija de que me haya roto el smartphone. Watashi wa musume ni sumaho o kowasaremashita. El matiz es ese, ¿no? Que me ha fastidiado. Obviamente no queremos que se rompa nuestro smartphone, pero si tienes una hija, te lo ha cogido, te lo ha tirado al suelo y te lo ha roto, pues te molesta, obviamente. ¿Bien? Siguiente, pasivas de tipo 4, con verbos intransitivos. Intransitivos. Si no sabéis la diferencia de los verbos transitivos e intransitivos, os recomiendo el vídeo de nuestro canal de los verbos transitivos e intransitivos. Bien, empezamos. El sujeto de la frase en voz activa, ¿vale? En voz activa, es decir, la frase normal, es una persona o un fenómeno. Un fenómeno, por ejemplo, meteorológico. Y el sujeto paciente de la frase en voz pasiva es una persona que se ve afectada. Igual, os lo explico con las frases porque es más fácil. El primer ejemplo dice Yuki ga furimashita. Yuki ga furimashita. Esto significa ha nevado, pero el que haya nevado nos ha ocasionado problemas. Es un poco parecido al anterior, a la pasiva de tipo 3, pero usando verbos intransitivos. Ese hecho te ha molestado o ha sido inconveniente y por eso en japonés lo decimos con la pasiva, ¿vale? Entonces diríamos watashi wa yuki ni furaremashita, porque es como un cáspita, me ha molestado que nieve. Es un ejemplo, ¿vale? Es como, joder, me molesta que ha nevado porque, bueno, pues habéis salido del trabajo y tenéis que ir a casa y pues hace frío, está el suelo con nieve y nos molesta, ¿no? Nos fastidia. Entonces en japonés diríamos yuki ni furaremashita, yuki ni furaremashita. Me molesta que ha nevado, ¿vale? Es como un yo he sido molestado por la nieve, ¿vale? O algo así es en japonés, ¿vale? Es como yo he sido molestado porque ha nevado. Eso es lo que significa como literalmente, ¿vale? Se usa mucho en japonés. Entonces, watashi wa, esto lo podemos omitir. Simplemente decimos yuki ni furaremashita. ¿Bien? Siguiente ejemplo, un poquito más triste. Dice, 35 sai no toki, haha ga shinimashita. ¿Vale? Entonces, el sujeto de la frase en voz activa hemos dicho que era una persona o un fenómeno. En el de arriba era yuki, que era la nieve, un fenómeno, y ahora es haha, una persona, que es mi madre, ¿no? Entonces, cuando tenía 35 años, murió mi madre. Murió mi madre, ¿bien? Entonces, obviamente, a nadie le gusta que esto suceda, entonces lo decimos de esta forma como de algo me molesta o me ha fastidiado, ¿no? Entonces diríamos, watashi wa haha ni shinaremashita. Haha ni shinaremashita. Como se ha muerto mi madre, pero lo decimos como molestos o digamos que con la pasiva los japoneses expresan sus emociones. Entonces, cuando algo no te ha gustado o te ha molestado o te ha entristecido, ¿vale? Entonces usamos la pasiva. Luego, obviamente, en las traducciones siempre lo decoramos. Obviamente aquí no traduciríamos como mi madre ha sido muerta, ¿no? Suena raro. Entonces diríamos como estoy triste porque se ha muerto mi madre o alguna cosa así, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Pasivas de tipo 5. Acciones, creencias o hechos sociales. Estas se usan muchísimo, os va a sonar seguro, ¿vale? Entonces, el sujeto paciente es el que está en la frase en voz pasiva, ¿vale? Entonces, el sujeto paciente de la frase en voz pasiva es igual a un ser inanimado
o vegetal, ¿vale? Es decir, una cosa, ¿bien? Lo importante en este tipo de oraciones es el dónde o el cuándo. Esto es como lo más importante, saber el dónde o el cuándo. Vamos a ver un ejemplo muy típico, ¿vale? Entre paréntesis he puesto hito, bito, wa. Recordad que esto de aquí es como una especie de kanji que se inventaron hace tiempo para duplicar kanjis. Es decir, este simbolito, podríamos decirlo, es como poner dos veces el kanji de hito, de persona. Por eso hito y hito, en este caso, como va en segunda posición, leemos bito. Entonces, hito, bito, wa. Este kanji es muy fácil, pero cuando el kanji es con muchos trazos, este simbolito es de gran ayuda porque no hace falta escribir el kanji dos veces, ¿vale? Entonces, hitobito wa ropyakunen mae ni konoshiro o tatemashita. Hitobito wa ropyakunen mae ni konoshiro o tatemashita. Entonces, hitobito wa es como la gente, alguien, no sabemos quién. Hitobito es como las personas, no sabemos quién exactamente, ¿no? Alguien hace 600 años construyó este castillo, ¿vale? Entonces, hace 600 años construyeron este castillo. Eso es lo que dice la frase de arriba, ¿vale? Ahora, la pasiva la usamos en la frase de abajo con konoshiro wa ropyaku nen mae ni tateraremashita. Esta frase se usa muchísimo. Konoshiro wa ropyaku nen mae ni tateraremashita. Y esto en español lo usamos también mucho porque este castillo fue construido hace 600 años. Konoshiro wa ropyaku nen mae ni tateraremashita. Fue construido hace 600 años. ¿Lo entendemos? Fácil, ¿no? Konoshiro wa ropyaku nen mae ni tateraremashita. Bien, siguiente ejemplo. Este kono hitobito wa, hitobito wa lo podemos omitir, ¿vale? Se me olvida poner el paréntesis. Entonces, hitobito wa kono uta o Christmas no toki ni utaimasu. Como hemos dicho, son acciones, creencias o hechos sociales. Eso digamos que es como una acción rutinaria, ¿no? O un hecho social, como que todo el mundo lo hace. Cuando todo el mundo lo hace, o la mayoría de la gente, entonces usamos la pasiva. Es como la gente, esta canción, en Navidades, la canta, ¿no? Entonces, hitobito wa, kono uta o, Christmas no toki ni utaimasu. En japonés lo diríamos de la siguiente forma. Kono uta wa Christmas no toki ni uta wa aremasu. Es como esta canción es cantada por todos, se omite porque se entiende, esta canción es cantada en Navidades. Como que esta canción siempre se canta en Navidades. Eso es lo que quiere decir esta pasiva aquí en japonés, ¿vale? Entonces, kono uta wa Christmas no toki ni uta wa aremasu. Lo decimos en pasiva y lo que queremos decir es como algo que se hace siempre, que es rutinario, que es muy típico, digamos. Entonces, esta canción se canta en Navidades. ¿Bien? Siguiente. Usaremos niyotte o ni cuando mencionemos la persona que lo hizo. Suele ser famoso o histórico. Y de cuando el causante sea un fenómeno o una cosa. ¿Vale? Entonces, ni y niyotte es muy parecido. Prácticamente niyotte es la forma larga de ni, pero que no se usa tanto, ¿no? Entonces, os leo un ejemplo. El primero dice, Sarada kinenbi wa, Sarada es ensalada y kinenbi aniversario. Es el título de un libro japonés, ¿vale? El aniversario de la ensalada. Entonces, Sarada kinenbi wa, tawaramachi ni yotte kakaremashita. El aniversario de la ensalada fue escrito por Tawaramachi, ¿vale? Dentro de la literatura, Tawaramachi en Japón es más o menos famosa, ¿vale? O bastante famosa, depende, ¿no? De por dónde te rodees. Si te gusta leer, la vas a conocer seguramente. Entonces, fue escrito por Tawaramachi, el aniversario de la ensalada fue escrito por Tawaramachi. Entonces, Sarada kinenbi wa Tawaramachi ni yotte kakaremashita. El aniversario de la ensalada fue escrito por Tawaramachi. Siguiente ejemplo, Niyotte, recordad que hemos dicho que era para personas. Pero ahora Taifu es un tifón. Esto no es una persona, es el causante de un fenómeno, ¿no? Dice, cuando el causante sea un fenómeno o una cosa,
usamos de, en este caso es un fenómeno, entonces taifu de uchi ga nagasaremashita. Es como que las casas fueron arrasadas por un tifón. Por un tifón, aquí usamos de porque es un fenómeno. Taifu de, no taifu ni yotte, ¿vale? Taifu de uchi ga nagasaremashita. ¿Vale? Y aquí abajo os he puesto como un recuadradito, ¿vale? No es un cuadrado, pero no sabía hacerlo. Entonces, os explico, ¿no? Como un recordatorio. Ni es el complemento, perdón, ni, el complemento agente es una persona, ¿vale? Con ni, el complemento agente es una persona. Y con de, el complemento agente o la causa es una cosa o fenómeno, ¿vale? Os lo he dicho arriba, pero también quería un poco visualizarlo así, es más fácil, ¿vale? Fenómeno ahí, para que lo veáis. Pero bueno, lo he dicho hablando, ¿ok? Venga, pues pasamos a la siguiente. Otros usos de la pasiva, ¿vale? Frases con se en español. Son frases que normalmente cuando las traducimos en español metemos este se, ¿no? Entonces, ejemplo. Daikai wa hachi kara hirakaremasu. La convención se celebrará a las 8, a partir de las 8. La convención se celebrará a partir de las 8. Ponemos ese se celebrará, por eso decimos la pasiva en japonés, ¿vale? Ponemos pasiva en japonés. Siguiente ejemplo. Shiken no kekka ga happyou saremashita. Shiken no kekka ga, los resultados del examen. Shiken es examen y kekka es resultado. Los resultados del examen happyou saremashita fueron publicados. Es decir, las notas fueron publicadas, ¿no? Los resultados del examen fueron publicados. Y siguiente, y por último, otros usos, ¿vale? En este caso hablamos del se hace a partir de o se hace con. Es como las traducciones típicas en español para que entendáis por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, igual, importante, kara lo vamos a usar cuando hablemos de las materias primas o cuando en español decimos a partir de, ¿vale? Pero son materias primas. Sin embargo, con de hablamos de un material, que un material no tiene por qué ser una materia prima, ¿vale? Porque puede estar hecho de varias cosas, ¿verdad? Entonces, el material solemos traducirlo con. Para que lo entendáis, un material va a ser algo muy obvio. Ves un armario de madera y básicamente lo ves y dices, está de madera hecho, es muy obvio, entonces ahí usaríamos de. Pero con cosas como el vino se hace a partir de uva, tú, si no supieses lo que es el vino, ves un líquido de color así morado y dices, ¿qué será? No sabes qué es o de dónde viene quizás, ¿vale? Te lo tienen que explicar. Obviamente el vino lo conocemos todos, pero a lo mejor cosas de otros países, pongamos, no sé, Pakistán, no sé qué bebidas habrá allí, pues a lo mejor nos tendrán que explicar, esto está hecho a partir de esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ejemplo, muy típico. Sake wa kome kara tsukuraremasu, ¿vale? Entonces, el alcohol, el sake, ¿vale? Lo que en japonés llamamos nihonshu, ¿vale? El sake, kome kara, a partir de arroz, tsukuraremasu, se hace. Entonces, el sake se hace a partir de arroz, ¿vale? Obviamente no es solo arroz, son más cosas. Por eso nos lo tienen que explicar, en este caso usamos la pasiva, iría con kara, ¿vale? Porque no es algo que tú veas obvio, te lo tienen que decir, ¿vale? Entonces, sake wa kome kara tsukuraremasu. Siguiente ejemplo, parecido, pan wa komugi kara tsukuraremasu, ¿vale? Entonces, pan wa komugi kara tsukuraremasu. El pan está hecho a partir de trigo, ¿no? O sea, a partir de la harina del trigo. Por eso, no los sabemos, a lo mejor nos lo tienen que explicar. El pan está hecho con la base o a partir del trigo, ¿bien? Y por último, kono tsukue wa ki de tsukurarete imasu. Este escritorio está hecho con madera. Es obvio, tú lo ves de color marrón, con las típicas líneas de la madera. Entonces dices, este escritorio está hecho con madera, lo ves obvio, por eso es un material y usaríamos de. Por último, que pensaba que ya era la última antes, tenemos otros usos, ¿vale? En este caso hablamos de una de las formas de hablar en Sonkeigo, ¿vale? Que es la pasiva. Entonces, cuando veamos el Sonkeigo, que de hecho lo haré
quizás para dentro de unos cuantos vídeos, pero no queda mucho, ¿vale? Dentro de poco haremos el vídeo del Sonkeigo. Como ya os dije un poco en el vídeo de Keigo, que por cierto, echadle un ojo si no habéis visto, el Sonkeigo hay varios tipos, ¿vale? Entonces, el tipo como más fácil de hacer, la forma más fácil de hablar Sonkeigo, es la forma pasiva, ¿vale? Entonces, si usáis la forma pasiva, estaréis hablando ya, entre comillas, ¿vale? En Keigo. ¿Vale? Recordad que cuando hablamos en español, muchos profesores, porque a veces me lo habéis dicho en los comentarios, en lugar de keigo, decimos keigo o sonkeigo, ¿vale? Obviamente la pronunciación correcta es sonkeigo y keigo, ¿bien? Entonces, Yamada-san, mo repoto kakaremashita ka? Yamada-san, mo repoto kakaremashita ka? Significa, señor Yamada, ¿ya escribiste el informe? En español también cambia un poco, porque si hablásemos coloquial diríamos, señor Yamada, ¿ya has escrito el informe? Sin embargo, en formal decimos, señor Yamada, ¿ya escribiste el informe? Cambia un poquito, ¿no? Pues en japonés también. Y en este caso usamos la pasiva. Otro ejemplo. ¿Otou-san wa nanji ni kaeraremasu ka? ¿Otou-san wa nanji ni kaeraremasu ka? ¿Cuándo va a regresar tu padre, no? ¿A qué hora regresará su padre? Hablando formal, ¿a qué hora regresará su padre? Bien. Y ya lo último, pero antes, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Por último, el grupo 2 de los verbos de la forma potencial, que tenemos el vídeo en el canal, por si alguien no lo ha visto también, os dejamos por aquí el vídeo de la forma potencial, es igual que el grupo 2 de la forma pasiva en el japonés. ¿Vale? Entonces, el grupo 2 de la forma potencial es igual que el grupo 2 de la forma pasiva en japonés. ¿Bien? Arigatou gozaimasu. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ya ne!